si yo volviera a nacer y pudiera cambiar algo de mi pasado, volvería a ser cura. ¿Por qué, doctor? Por la formación académica fuerte. Buenas tardes, querido auditorio. Buenos días, buenas noches, según dependiendo del horario donde usted nos vea. Bienvenidos a este su programa, Convicciones, Perspectivas y Controversias. Tenemos en esta ocasión un invitado especial, un invitado de lujo, y queremos que nos comparta acerca de su última edición que ha sacado. Nuestro invitado es un experto teólogo, es un biblista, y es un experto conocedor de lenguas muertas, de lenguas antiguas, aunque él es de un origen humilde, sencillo, que no quiere decir, y él no se considera un experto, pero en realidad lo es, y que tiene sus tratos en diferente gente en el algor académico mundial, y lo he seguido por algunos años al doctor. Tenemos con nosotros al doctor Yatensi Bonilla. Es un honor y un privilegio. Doctor Bonilla, es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por acompañarnos en este programa. Y doctor, queremos compartir un espacio para hablar de su última edición y de su último escrito que usted ha realizado. Bienvenido una vez más, doctor, al programa con nosotros, y háblenos un poquito acerca de su última escrito que usted ha sacado. Bueno, David, primero muy agradecido con Dios y con usted por traerme a esta tierra tan hermosa aquí en Seattle, y también compartir con su iglesia y con su familia, y felicitarlo por este canal. Qué bueno que ya tenga su propio canal. Usted tiene un llamado muy especial y un compromiso con la enseñanza. Y qué bueno que use el canal para bendecir a muchas personas. Y me siento privilegiado que sea el primer invitado de este canal, porque sé que va a tener muchos invitados y invitadas. Y gracias por esto. Mire, David, mi último libro no es tanto un libro, es una traducción. Es la traducción de la Biblia, que se llama la TCB, esa es la sigla. ¿Qué es la TCB? Es la sigla de Traducción Contemporánea de la Biblia, y ese siempre fue mi sueño, y uno de mis motivaciones para estudiar lenguas bíblicas, como el griego con sus dialectos, el hebreo con sus dialectos, el arameo, la lengua de Jesús, con sus dialectos, y el latín, fue para algún día traducir la Biblia. Y desde muy niño tuve esa inclinación de prepararme lenguas antiguas con el ideal de que algún día iba a traducir. Ya viejo pude hacerlo, aunque ya hemos hecho solamente el Nuevo Testamento, nos falta el Antiguo, que empezaremos el próximo año. Por ahí se nos demoramos unos 4 años como mínimo, y así tenemos la Biblia completa. Pero ya tenemos lo más importante, el Nuevo Testamento de la TCB. Muy interesante, ya tenemos la copia y también la estaremos dando a conocer al auditorio. Hablemos, antes de entrar de lleno a la traducción de la TCB, de la traducción contemporánea de la Biblia. Doctor, ¿usted la formación académica que usted obtuvo fue por una inquietud personal o fue porque como en la antigüedad nuestros padres nos decían, mijo, yo quiero que tú seas esto? Usted, ya que usted tuvo una religión, una formación académica religiosa, ¿qué me dice? David, las dos cosas. Yo soy hijo de una exmonja. Mi mamá fue una religiosa católica de las que son dueñas de los colegios María Auxiliadora en todo el mundo, sobre todo en América Latina. Entonces mi mamá era una religiosa salesiana, se va a Colombia, se enamoró de mi papá. Siendo monja, colgó los hábitos, se casó con mi papá. Yo soy el primer varón, tengo 2 hermanas atrás, menores, y en el fondo mi mamá inconscientemente quería que yo fuera o que yo terminara lo que ella nunca terminó. Entonces ella me preparó en un ambiente católico romano muy fuerte. Desde pequeño me enseñó el rosario. Era una mujer buena, sana, muy católica. Y también se sumó, aparte de la influencia de mi mamá,
también se sumó un espíritu religioso que yo siempre lo tuve desde niño. A mí de pequeñito me gustaba ir a misa, me gustaban los temas religiosos. Entonces se sumaron varias cosas y siempre en el plan perfecto de Dios, Dios siempre tiene el propósito para con cada vida. ¿Usted tomó con agrado o fue como imposición el haber estudiado esa formación religiosa que usted tomó? Bueno, con agrado, porque yo tenía 12 años y en ese tiempo los internados con los religiosos era lo mejor que había. Y Colombia siempre fue una nación muy católica romana. Entonces, cuando mi mamá me interna a los 12 años, terminar la secundaria en un convento en Bogotá, eso para mí fue algo bonito, pero también fue algo desafiante. Terminé la secundaria y seguí para ser un sacerdote. Lo fui, terminé mi filosofía, mi primera formación en una maestría en Biblia, después saqué mi doctorado y después colgué la sotana y tuve un llamado a Dios a ser un pentecostal. Pero lo más interesante es que nadie me predicó el Evangelio. Eso es lo más interesante. Yo mismo me encontré con el Evangelio cuando estudié los originales, cuando estudié la Biblia en las lenguas originales. Entonces, y no es para menos, estudiar las lenguas antiguas, las lenguas bíblicas, el arameo, que fue la lengua que más me enamoré porque fue la lengua que Jesucristo usó, el estudiar el griego, el hebreo, esas lenguas, David, siempre llenaron mi vida. Y cuando yo estudio la Biblia en las lenguas originales, eso me predicó. La verdad bíblica me predicó. Tenía miedo de dejar la sotana porque iba a tener mucha represalia religiosa, mucha presión, empezando por mis papás, y lo tuve, también con muchos curas que habían sido mi familia. Fue difícil ser evangélico, fue difícil dejar costumbres católicas, fue difícil de dejar toda una formación teológica católica romana y vivir una nueva espiritualidad que era pentecostal, totalmente diferente. Fue muy difícil, fue una peregrinación paulatina y ahora me siento muy, muy evangélico, muy libre de las antiguas tradiciones, pero lo tuve de pequeño, de traducir la Biblia, eso se iluminó cuando me hice cristiano evangélico pentecostal y mire, ahí está el primer fruto. Y Dios siempre pone las personas precisas. Dios puso dos hermanas que me inspiraron en hacer la traducción, que fue la doctora Jennifer Contreras Flores, la decana académica del CEMISU, que es una boricua puertorriqueña, y una brasilera, Esther Darrocha, que usted las conoció ahorita que tuvimos o que estuve en Ecuador. Bien, ahorita quiero hacer otra pregunta retomando su historial religioso, pero le quiero preguntar, ¿en qué momento realiza usted que tiene interés por las lenguas muertas? ¿Cuándo fue cuando se despertó la chispa por la inquietud por las lenguas antiguas? ¿Fue una vez que había estudiado o desde que usted, desde cuando ya está en la formación religiosa, o fue desde chico, desde niño, que usted tiene la inquietud por las lenguas muertas? Mire, siempre la vocación de un ser humano, la carrera que un ser humano escoge, tiene mucho de misterio enigmático. Y así es mi vocación por las lenguas antiguas. Yo de pequeño siempre tuve una fascinación por lenguas extrañas y también la influencia de mi mamá, que había sido una mujer muy culta. Ella me enseñó los nombres de las lenguas de la Biblia y siempre me motivaba que estudiara esas lenguas si fuera grande. Entonces, tuve una maestra llamada mi mamá que me inquietó y también tuve un deseo muy personal desde pequeño, David. Yo a los 10 años, yo me acuerdo que una vez una profesora me preguntó en la escuela qué le gustaría ser grande y yo le digo, yo quiero Chabel, Ebeu era un niño todavía, y Rameo, o sea, arameo. Entonces ya desde pequeño tenía ese deseo misterioso que se fue aclarando, se fue volviendo más patente con los años y más cuando las estudié. Así que entonces de esa inquietud imagino que desde pequeño ya usted miraba las películas de Hollywood. Sí, todo sobre la pasión de Jesús, todas las películas sobre Jesús. Y también, bueno, como en mi época no había internet,
no había Google, pues yo trataba de ir a una biblioteca de mi pueblo y buscar alguna información sobre las lenguas bíblicas. ¿Qué edad tenía? Yo tenía en ese momento 9, 10, 11 años. Desde Sí, entonces, chiquito, desde sí, ya sí. tenía esa inquietud. Esa inquietud, Así como sí. dicen desde chiquito. Sí, sí. Cuando usted llega a su formación y termina sus estudios ya académicos, y así como ha sido usted una persona que ha sido muy solicitada por seminarios, por concilios, inclusive por universidades, ¿usted sigue teniendo contacto con dijéramos, con la religión católica, los catedráticos? ¿Sigue teniendo el trato con ellos o lo tienen al margen porque usted dejó los hábitos con ellos? No, ya han cambiado muchas cosas. Ya mis antiguos maestros ya han muerto. Ya los nuevos sacerdotes son más abiertos. Yo tengo mucho contacto con mis excompañeros de universidad, cuando estuve en Colombia, después fuera de Colombia, en otros países. Mantengo mi amistad con ellos. Uno de mis mejores amigos es bibliotecario del Museo Bíblico de Roma. Entonces él me tiene al tanto de los nuevos hallazgos en papiros, todo eso, que eso me ayudó mucho para la traducción del Nuevo Testamento, los antiguos códices. Ahora, David, tengo muchos amigos jesuitas, salesianos, todo eso, y hay toda una amistad académica. Por lo menos me invitan a la Universidad Católica a dar clases. Soy tutor de tesis doctorales de PhD en la Universidad de El Salvador, que es famosísima esa universidad católica, y así sucesivamente. Entonces, mantengo una muy buena amistad con los académicos del catolicismo, y no se diga con los académicos protestantes. Antes de pasar ya directo a la TCB, ¿alguna vez usted se ha arrepentido de haber abandonado la formación católica que obtuvo? No. Ahora, voy a decir algo muy, muy fuerte, pero espero que los televidentes sepan entender lo que voy a decir. Si yo volviera a nacer y pudiera cambiar algo de mi pasado, volvería a ser cura y después me hago evangélico. ¿Por qué? Pero sí. Completo, no completo. Nada más quedarse ahí. Sí, me hago evangélico. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Por la formación académica fuerte. Esa formación que lo tuve con los sacerdotes no lo hubiera obtenido siendo pentecostal o evangélico, porque la gente pentecostal o evangélica no tiene tiempo para estudiar, tienen familia, tienen hijos, y tampoco no hay mucho presupuesto para becas, todo eso. En cambio, en el mundo católico tuve la castidad, estuve con becas completas para poder meterme a las 24 horas de la investigación científica. Ahora, sí, lástima que los curas no practican lo que saben, porque sobre todo los jesuitas tienen una formación académica en filosofía, en Biblia, increíble, espectacular. Muchos de ellos no enseñan lo que saben, por motivos de que ellos obedecen al sistema. Ya. En cambio, eso volvería a ser. Doctor Yatencio, usted inicia un proyecto que se llama Proyecto Evangelio. ¿Qué es? ¿Qué significa Proyecto Evangelio? Bueno, el Proyecto Evangelio, es que la palabra evangelio me encanta. Ahí viene, es una palabra que se usa mucho en el mundo evangélico. ¿Qué es evangelio? Siempre lo hemos entendido que evangelio es una buena nueva, pero es más que eso. Cuando uno estudia esa palabra en el griego, uno descubre que ese término viene de dos raíces griegas: eu, y angelios. ¿Qué es eu? Transformar, cambiar. ¿Y qué es ángelo? Mensaje. Entonces, ¿qué es evangelio? Evangelio es dar un mensaje, comunicar un mensaje que transforma toda la existencia humana, tanto física, corporal, como psicológica y espiritual. Eso es evangelio. O sea que el evangelio de Jesucristo fue dar un mensaje que salva, redime al hombre en toda su integridad. Y usted formó esta agrupación, esta asociación, usted lo inicia con una estructura. ¿Lo respalda alguna institución mundial reconocida o es un proyecto entre su gente, su grupo académico, este proyecto? Mire, David, siguiendo la historia de los buenos proyectos, siempre los grandes proyectos nacen en desafíos personales.
nació primero en mi corazón y se sumaron rápido dos mujeres, Jennifer Contreras y Esther Darrocha, que usted las conoció en Ecuador. Entonces, ellas se enamoraron de ese proyecto, se unen a mí, me dicen, Yatensi, me empujaron porque yo ya no quería hacerlo, que ese proyecto desemboca en la traducción de la Biblia. Entonces yo ya no pensaba traducir la Biblia porque ya me sentía viejo. Yo ya como que había aceptado morir sin ese sueño, sin ese mega sueño. Entonces ellas me empujan y iniciamos ese proyecto. La Esther Darrocha fue que le colocó el nombre de Proyecto Evangelio para equipararlo con lo que realmente es la traducción. Y ahí empezamos a traducir. Ahora otras instituciones se enamoraron del proyecto y lo adoptaron. El Semisud, que fue un seminario que yo soy parte de la confundación. El Semisud adoptó este proyecto, ahorita es proyecto del Semisud. Y hay otras ONG, otras sociedades bíblicas que quieren adoptar el proyecto. La Liga Bíblica de Puerto Rico, ellos van a imprimir 2,000 Biblias para repartirlo como ente misionero a muchas familias. ¿Por qué escogieron este Nuevo Testamento? ¿Por qué Liga Bíblica, que maneja mucho dinero en la tarea de la evangelización, escogen esta traducción? Porque dicen que es una traducción fácil y que contiene muchas directrices evangelísticas, porque la gente que no conoce el cristianismo necesita traducciones fáciles de entender y explicativas. Entonces, han adoptado este proyecto para imprimir mucho Nuevo Testamento con un tinte misionero. Oye, qué bonito esto. Interesante ese aspecto. Yo le quería preguntar, ¿por qué una traducción más? ¿Por qué una traducción más no satisface para la lengua latina, para Latinoamérica, la Reina Valera del 60, que es la más común, aunque hay algunos pastores? ¿Qué fue lo que le inquietó sacar una traducción contemporánea? ¿Qué fue lo que le inquietó a usted sacar una versión con un lenguaje un tanto más común del pueblo? Mire, David, en esa gran pregunta está la esencia del por qué se tradujo la TCB. Nosotros como seminario hicimos una encuesta a los jóvenes y los resultados fueron muy tristes. Descubrimos por varias investigaciones que el joven de hoy ya no quiere leer la Biblia porque no la entiende. Y que el hombre de mediana edad de 50 años están dejando de leer la Biblia porque no la entiende. Y descubrimos algo interesante. El joven de hoy, el hombre de hoy, es práctico, pragmático. No es como los seres humanos de hace 100 años, David, de hace 50, 80 años, en nuestra generación antigua, que nos gustaba lo que no se entendía. Y cuando en una universidad se daba una cátedra usando un lenguaje recontraenigmático, uno decía, qué profundo es el maestro. O sea que se escondía la profundidad en un lenguaje enigmático. Eso ya no es para hoy. Ya las cátedras de filosofía, antropología, entre más se usa el tecnicismo, son las más aburridas. Porque el joven de hoy, el mundo de hoy tiende a ser funcional, utilitarista y pragmático. El lenguaje de hoy es directo y claro. Ese es el mundo de hoy. Entonces descubrimos que mucha gente no leía la Biblia porque no la entiende. Sobre todo la Reina Valera del 60. Hablan de las ascuas. ¿Y qué ascuas? Y cuando un joven está leyendo la Biblia y se encuentra con palabras que no entiende, se desanima y no va a seguir leyendo. Porque es otro tipo de mentalidad lo que tenemos ahora. Y otra cosa importante, David. La lengua, ¿qué es una lengua? La lengua es la expresión mental de una cultura. Y observemos que las lenguas van en un proceso acelerado de riqueza, porque aparecen nuevos descubrimientos científicos y automáticamente tienen que inventar código lingüístico, nuevas palabras para hablar de los nuevos descubrimientos. O sea que las lenguas de hoy están evolucionando en pasos agigantados. Y nuestras traducciones con un español antiguo que no le dicen nada a nuestras nuevas generaciones. Entonces, y un joven decía, mire, Yatense, el Dios de la Biblia es un Dios aburrido, un Dios champado a la antigua, porque usa un lenguaje a la antigua, y eso fue fuerte. Y un secretario, y un abogado de la ONU en el Ecuador me dijo algo que me rompió el alma. Dice, Yatense, nosotros no podemos usar la Biblia para los documentos oficiales de la ONU, porque la Biblia está desactualizada. Un ejemplo,
En los hogares dicen que las mujeres se sujeten a los maridos. Y eso ya en una terapia familiar del siglo XXI ya no se habla de sujeción. Porque que una mujer se sujete ya suena un lenguaje de esclavitud, sí, de excluir, de esclavitud. Y eso ya no va con el derecho moderno. Yatensi, y bueno, y cosas así. Entonces eso me dolió. Es por eso que yo me enojé, me enardecí, dije, hay que traducir la TCB. Porque no sabía cómo, y ahí entró Esther y la doctora Jennifer. Entonces, el objetivo de la TCB es una traducción del griego, buscando el primer sentido y ponerlo en un lenguaje ultra contemporáneo para conectar al joven de hoy y vean que Dios es contemporáneo. Ejemplo, palabras como inteligencia emocional, palabras como estrés, están en la traducción y que sí hacen alarde a lo que significaba antiguamente. Entonces, es una actualización del lenguaje para que el joven se sienta que Dios es contemporáneo, sin dañar el primer sentido. Claro que es un desafío bárbaro. ¿Usted ha encontrado oposición para hacer esta traducción? ¿Usted encontró oposición y crítica? ¿Sabe que no tanto, David? Encontré más oposición en el libro de Cristo y el cristianismo, los grandes enemigos, que en la traducción. ¿Sabe qué? Encontró la gente, y sobre todo jóvenes, gracias Yatensi, por regalarnos una traducción que nos motiva a leer la palabra de Dios. He encontrado más gratitud. Oye, increíble. Parece que la gente, y más los jóvenes de hoy, David, necesitaban una traducción fresca, con un lenguaje contemporáneo. Claro que siempre habrá alguien que no le guste, y eso está bien, pero ha sido muy bien aceptada la Biblia, muy bien aceptada. ¿Cuál fue el más grande reto que usted enfrentó para realizar la traducción de la TCB? Al comienzo, fue el más grande reto? A veces la falta de apoyo, porque inicié yo solito, en plena pandemia, David, en el año 2021, disculpe, en la casa, encuartelado por la pandemia todavía, bueno, ya estaba pasando, y cero presupuesto, todo eso. Pero yo digo una cosa, cuando hay pasión en el alma, el presupuesto viene después, ¿sí? Entonces, inicié solito con mis dos colegas, y lo más difícil fue la traducción, porque una cosa traducir del inglés al español al inglés, porque son dos lenguas modernas, y otra cosa traducir una lengua muerta, con un desfase cultural de 2000 años. Entonces, traducir el griego a un español ultra contemporáneo fue eso lo más desafiante. Y tuve que concentrarme demasiado y pedir ayuda a Dios, y tuve que estar muy, muy sensible al espíritu, porque era un desafío fuerte. Y también esta traducción, David, no solamente es la traducción, es las notas de pie de página. Ahí explicamos del griego al español las palabras más importantes del Nuevo Testamento. Entonces fue un trabajo mega desafiante en América Latina, y mire que se ha logrado. Aquí me dieron el premio justo hace un mes que vine aquí a Indianápolis a recibirlo. Y lo lindo que me lo dijo un país americano que le gusta la perfección, todo esto, y ha tenido mucha aceptación las iglesias americanas, que lo van a traducir al inglés, esta obra. ¿Esta obra fue traducida de la Vulgata Latina? No, de manuscrito cercano a los originales del griego. Y también tuvo que hacer recurso a la preparación académica que usted tuvo del hebreo, del arameo. Claro, ese fue el presupuesto. Del griego. Y entonces ahí es donde usted valoriza y no se arrepiente de la formación académica. Porque, ¿se considera usted un experto en las lenguas muertas? David, uno nunca... Bueno, yo digo lo que dijo Sócrates, yo solo sé que nada sé. Cuando uno se mete en el mundo académico y entre más estudia, uno se vuelve un ignorante, porque es tan grande la información, es tan grande el saber, que uno entre más escarba, más se siente ignorante. Wow, yo no había conocido gente con la preparación que usted ha tenido, con la sencillez que usted tiene, ¿no? Y que, como usted no quiere que ni le digan doctor Yatensi, ni quiere que le digan doctor Yatensi, pero toda su capacidad que usted tiene. ¿Cuál sería su deseo y su sueño que se haga con la TCB? ¿Cuál es
las expectativas que usted se haga con la TCB. Que se lea, que la usen. Y una buena noticia, David, va a estar en una plataforma digital que los jóvenes la manejan mucho. Los jóvenes ya no llevan la Biblia física, sino el celular, que es la YouVersion, que es una plataforma, ahí va a estar, ya fue aprobado y en 2 semanas ya está en esa plataforma al lado de las grandes versiones. El apoyo financiero o el apoyo, el respaldo académico, usted propiamente financió, propiamente buscó los recursos sin ninguna institución de respaldo reconocida. Usted mismo estuvo teniendo su equipo académico que le ha respaldado. Y demanda grandes retos la segunda parte. Sí, bueno, uno en el camino se topa con gente que creen en uno y van ayudando, pero estamos ahorita descansando de lo que se nos viene, que es la traducción del Antiguo Testamento, que empezaremos en enero. Pero estamos, claro, también un poquito nerviosos, pero estamos también seguros de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas y sabemos que este es un proyecto de Dios. ¿Cuál fue la más grande dificultad que usted tuvo para sacar la TCB? ¿Cuál fue la dificultad que lo hizo tambalear, que le hizo no dudar porque usted estaba decidido, pero que le dio más trabajo, más fatiga, que le dio más tensión? Bueno, la traducción del griego es muy difícil, porque el griego es una de las lenguas más difíciles de toda la historia de la lengua. Porque la lengua griega es polisémica. Una palabra puede tener más de 20, 50 significados, número uno. Y una palabra va cambiando de acuerdo a la función gramatical. Un ejemplo, la palabra hombre se puede decir de 5 formas diferentes en singular y 5 en plural, de acuerdo a la función gramatical. Hombre como sujeto es antropo, si es complemento indirecto antropo. Entonces, la lengua griega es una de las lenguas más difíciles en la construcción gramatical. Y traducir una lengua con otra estructura gramatical, esa fue la parte más desafiante. Pero al fin logrado un sueño, un propósito o un objetivo y una Biblia con un lenguaje contemporáneo actualizado para todo tipo de personas, tanto para académicos que tienen notas al pie de página que son riquísimas, que uno los saborea. Compañeros pastores y académicos, ellos han dicho que hasta aún leyendo la introducción del libro de texto, ellos ya se dan por satisfechos por este ejemplar que usted ha sacado. Muchas gracias por ser parte de esta vida, doctor Yatensi. Gracias por ser parte del cristianismo y gracias por ese aporte que va a quedar para las generaciones. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias por darme esta entrevista, David. Y también vuelvo a decir lo que dije al comienzo, gracias por ser parte inaugurador de este canal que va a ser de mucha bendición. Y un saludo fuerte a los que nos han visto hoy. Bendiciones. Bendiciones, gente linda, y gracias por estar con nosotros y los invitamos para que se suscriba a este canal, Convicciones, Perspectivas y Controversias. Les invitamos y les animamos para que le dé su like y nos comparta y active su campanita. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.